El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Estas palabras son poderosas porque lo que estamos reconociendo es entonces que nos vamos a someter por completo a ti. Venga tu reino es decirte, Señor, queremos que tú seas quien gobiernes. Por mucho tiempo nos creímos lo suficientemente sabios como para tomar nuestras propias decisiones y cometimos un sinfín de errores. Sin ti nosotros no tenemos la sabiduría suficiente. Hoy corremos a ti por tu gracia y por tu misericordia, entendiendo, Dios amado, que sin ti nosotros no somos nada. Bien lo dijiste, amado Jesús, en Juan: yo soy la vid verdadera, y vosotros sois los pámpanos apartados de mí. Nada podemos hacer. Y eso es cierto. Cuando antes no te conocíamos, intentábamos hacer tantas cosas, usamos tantas opciones y nada nos funcionó. Porque la verdadera vida está en esa conexión contigo. Ayúdanos, Dios amado, a entender este principio y a anhelar con todo nuestro corazón estar aferrados a ti siempre. Que no haya nada más importante en nuestra vida que tú. Nosotros para ti somos tan importantes, que diste a tu único Hijo Jesucristo para morir en esa cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados y para reconciliarnos contigo. Gracias porque el sacrificio de Dios es el Espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, tú nunca desprecias. Y así están nuestros corazones delante de ti. El sacrificio que traemos no es una oveja, no es un cordero. El sacrificio que traemos es nuestra propia vida y la rendimos a tus pies. Queremos ser un sacrificio vivo delante de ti. Queremos imitar tus pasos, aprender de tu ejemplo. Enséñanos a ser mansos y humildes, como tú. Arranca de nuestros corazones el orgullo, la soberbia, la altivez y todo aquello que nos hace pensar que tú estás obligado a darnos todas las cosas que necesitamos y que nos hacen falta. Nada merecemos.
todo lo que recibimos es por tu gracia. Por tu gracia hoy pudimos levantarnos con vida. Por tu gracia hoy podemos respirar, hoy podemos caminar. Por tu gracia hoy tenemos también el privilegio de encontrarnos con este mensaje, de poder disfrutar de tu presencia. Es gracias a ti. Te damos gracias y te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Este día está en tus manos y la vida de cada uno de mis hermanos. Mi Dios amado, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú sabes las luchas que cada uno de tus hijos puede estar enfrentando. Y tú no eres ajeno a lo que nos está pasando. A veces el enemigo quiere vendernos la idea de que tú no te interesas por las cosas que nos preocupan. Pero cuando vemos el libro de Éxodo, encontramos que cuando tú le hablas a Moisés en la zarza, tú le dices, mira, yo he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Esto nos muestra que tú estás atento a todo lo que nos pasa. Tú sabes ese problema financiero, tú conoces ese problema matrimonial, tú sabes lo que está pasando con los hijos, tú sabes lo que está pasando con el familiar enfermo. Tú lo sabes todo. Yo he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo. Tú estás atento y estás pendiente a todo lo que nos haga falta. Ayúdanos a confiar, Dios amado, que tú nunca nos dejas solos a nosotros y que a su tiempo, no en el nuestro, tú traerás esa respuesta. Le dijiste a Marta y a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ellas pensaron que eran demasiado tarde, pero tú nunca llegas tarde, sino en el momento justo como lo haces hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por estar aquí. Que tu Espíritu se derrame sobre cada persona que hoy tú congregas en este lugar. Gracias por todo lo que nos vas a revelar a través de tu palabra. A ti la gloria solamente, la honra, la exaltación y la alabanza. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, el Señor me los bendiga. Como lo ha venido haciendo siempre, su más grande bendición es poder contar con su presencia todos los días de nuestra vida. Hay unos leprosos que estaban enfermos. Usted recordará que en estos tiempos la persona que tenía una lepra era completamente desechada de la sociedad. Entonces, adicionalmente a el dolor por la enfermedad, era el dolor por el desprecio de la gente. Imagínese ver que ni siquiera sus familiares se acercaban a darles un abrazo. Entonces esto debió ser muy doloroso. Pero ellos escucharon acerca de Jesús, como usted y yo hoy estamos escuchando. Y decidieron poner fin a su sufrimiento. Y se acercaron a aquel que ellos sabían podría sanarlos. Y estando de lejos, dice la palabra, porque no se acercaron, muy posiblemente contaminarían a otros. Dice la palabra que Jesús les dice, vaya y preséntense a los sacerdotes. Tal vez no era la palabra que estaban esperando. Uno pensaría que Jesús debió haberles dicho, sean sanos ahora en el nombre de Jesús. Lepra te vas de su vida. Pero Jesús no dijo, ni lepra te vas de su vida. Jesús no dijo, sean sanos. Jesús les dio una palabra. Y la palabra era, y no tenía aparentemente nada que ver con lo que ellos estaban viviendo, la palabra era, vaya y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué hubiesen hecho ellos? Hubieran dicho, pero nos acercamos buscando sanidad y Él nos va a mandar a hacer otra cosa. Pero en la obediencia estaba el milagro. ¿En la obediencia a qué? A la palabra que el Señor les había dicho. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, se dieron cuenta que estaban completamente sanados, porque obedecieron la palabra. Tal vez tú estás esperando que Dios te diga, mira, ese dinero que necesitas, hoy lo vas a tener. Esa sanidad del familiar que tienes, hoy se va a dar en el nombre de Jesús. Yo profetizo que tú... Y te gustaría escuchar eso.
Pero tal vez el Señor te dice, ve y haz tal cosa, ve y obedece esto, mira, conoce más de Jesús, como estamos hablando en este tiempo. Y a veces decir, pero esa no era la palabra que yo necesitaba para quitar esta angustia que yo tengo en mi corazón. Yo necesitaba otra que tuviera que ver con mi problema. Vayan y preséntense. Y mientras ellos iban, el milagro ocurrió. Hay algo de parte de Dios aquí, y es que mientras usted va, mientras usted viene cada día escudriñando las Escrituras, buscándole, el Señor está obrando un milagro. Usted tal vez no se ha dado cuenta, pero algo está pasando en su vida. Y sin que usted se percate, de un momento a otro, eso que tanto ha anhelado vendrá. Por ahora, seamos obedientes a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué tal si compartimos la palabra a otros? ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? Vayan y prediquen el Evangelio. No, pero es que yo quería que me dijeran era otra cosa. Seamos obedientes. A ver qué pasa. Vamos a obedecer. El Señor nos dice, vayan y prediquen el Evangelio. Vamos a predicar, vamos a compartir. A ver qué sucede. Seamos obedientes. Y vamos a compartir, vamos a darle me gusta a esta transmisión. Y en la obediencia está el milagro. Y bueno, estamos listos para recibir su palabra. En ella está la vida y vida en abundancia. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es necesario que nosotros tengamos la disposición para recibir esas palabras. Y hoy le decimos, Señor, queremos ser buena tierra, para que la semilla de tu palabra que tú hoy traes y que has preparado para nosotros pueda dar fruto abundante en nuestros corazones al 100%. Hay un único pastor en este ministerio. No pretendo ser yo, porque nada soy. El maestro eres tú, el que nos guías a toda verdad eres tú. Revélanos, Dios amado, esas cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni han subido al corazón del hombre. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Seguimos conociendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos entonces a poner los ojos en Jesús, y a través de la vida del apóstol Juan estamos conociendo a Jesús en otra dimensión. Hoy vamos a estar compartiendo el tema la luz y vida de la humanidad. La luz y vida de la humanidad. El libro de Juan capítulo 1, verso 4, dice la palabra del Señor. Juan 1, 4, dice, en Él, escuche esto, en Él estaba la vida. Atentos, por favor, que esto es lo máximo. Escuche, ¿está escuchando? Bueno, en Él, estamos hablando del verbo, ¿verdad? Venimos hablando del verbo en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios. Pero aquí dice, en Él, refiriéndose al verbo, aquel que es la palabra, refiriéndose a Cristo, dice, en Él, en el verbo, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El apóstol Juan nos habla de un verbo que trasciende todo lo conocido. Es por eso que desde los primeros versículos nos habla de algo que nos es muy difícil de comprender. Un ser eterno que es Dios, al igual que el Padre, pero que no es la misma persona, que estaba con Él, pero que no era Él. Y sin embargo, compartía la deidad con el Padre. Miremos esto. Juan 1.1. Juan 1.1. Miremos. Dice Juan 1.1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. Era con Dios y era Dios. El apóstol Juan, con esto nos permite observar que Jesús está mucho más allá de lo que es comprensible para el ser humano. Es así que tanto su vida, su eternidad,
su poder y su amor, entre muchas otras cosas, no son inalcanzables de discernir plenamente. Por ende, lo mejor que podemos hacer es no ir más allá de lo que nos habla el autor de este Evangelio y tener fe, creer. Amén. Si está escrito, así es. Lo que el apóstol Juan dice en este versículo que estudiamos hoy es que la vida no estaba en otro lado, ni estaba en otra persona. Jesús, el Verbo hecho carne, era el portador de la vida y por ende de Él depende toda la vida. Toda vida depende de Él. Sea humana, sea animal, sea vegetal y hasta angélica. Pero aunque pudiera interpretar que la vida de la cual se habla es una vida terrenal, no le haríamos justicia al texto y nos estaríamos olvidando de una parte muy importante. La vida de la cual el apóstol Juan nos habla es una vida de características espirituales que trasciende lo terrenal y temporal, pero aún así es una vida que nos compete a todos los seres humanos. Estamos hablando de la vida eterna. En Él estaba la vida eterna. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de la vida que estaba en Jesús? A lo largo de todo su evangelio, Juan se preocupa en mencionar muchos eventos en los cuales Jesús habla de la vida. Se refiere a una vida que solo Jesucristo puede ofrecer y que el mundo no conoce. Miremos este texto, me pareció poderoso. Juan capítulo 14, tome nota, Juan 14, 6. Que al final vamos a hacer un examen. Juan 14, 6. Y vamos a preguntar, ¿cuál fue el texto? Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, estas palabras son de vida o muerte, son tan importantes. Por eso les decimos, tomen notas, porque al final se pueden olvidar. Y al final me pareció súper la predicación, pero no entendí nada. ¿Cuáles fueron las citas bíblicas? No sé. Y esta es una forma de menospreciar el mensaje de Dios. Entonces es necesario tomar nota. El tomar nota lo que significa es, me interesa lo que el Señor me está hablando y quiero tomar esto que Dios me está diciendo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Escuchó eso? Ojalá pueda grabarlo en mármol, en unas piedras, que nunca se le olvide esto. Porque no es que el Señor no nos hable, es que nos habla y a veces no estamos recibiendo. La vida de la cual hablamos viene directamente de Él a través de el Espíritu Santo y a su vez la misma vida nos da la oportunidad de disfrutar de una real comunión con el Padre. Esta es la razón por la que la Biblia llama muertas, en un sentido espiritual, a las personas que viven sin el conocimiento de Dios. Efesios 2:5. Dice la palabra aquí, Efesios 2:5. Dice la palabra, Efesios 2:5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, sin vida, por causa del pecado, porque el pecado te roba la vida. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia sois salvos. Esa vida nos da salvación y solo Cristo, es lo que el apóstol Juan está diciendo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estar muerto espiritualmente, ¿qué es? Estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios.
Vamos un poco al comienzo de la creación. Encontramos a Adán cuando peca en el libro de Génesis 3:6. Él, Adán, y su esposa marcaron el comienzo de la muerte para toda la humanidad. El mandato de Dios a Adán y a Eva fue claro: obedezcan. Dios creó un huerto especial para que ellos vivieran, donde no les faltaba nada. Había hasta oro en ese huerto, había todo. Vivían felices, no les faltaba nada. Lo único que deberían hacer, Adán y Eva, y nosotros también, es obedezcan. Este era el único requisito para que pudieran no solo disfrutar del huerto del Edén, sino de una vida eterna con Dios, para que no perdieran su comunión con Dios. De hecho, la palabra pecado en su significado original es muerte. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de muerte. ¿Y muerte qué significa? Muerte significa separación de Dios. El pecado, ¿qué hace? El pecado nos separa de Dios. La desobediencia, porque aquí no se trata si era un árbol de manzana, de peras, de uvas. El árbol era el árbol de la desobediencia. No puedes comer de ese árbol, sea, repito, un árbol de lo que sea. Aquí lo importante no es si era una manzana, si era una pera. Lo importante fue lo que Dios les dijo. Dios les dijo, no tomen, ya. Les pudo haber dicho, no tomen de ese árbol o no tomen del otro, pero ellos tenían era que obedecer. Entonces el Señor revela el secreto de una vida en victoria. El secreto de una vida en victoria es obediencia. Yo los creo a ustedes, aquí les dejo el huerto del Edén. Lo único que les pido es que obedezcan. Si ustedes obedecen, entonces estarán disfrutando de la comunión conmigo, nada les faltará. Pero ellos desobedecieron, yendo en contra de Dios, y la desobediencia los expulsó del paraíso. ¿Era Dios malo? No. ¿Es Dios malo? No. Pero nuestra desobediencia hace que nosotros seamos expulsados del huerto de la bendición. Entonces ahora está Adán comiendo con el sudor de su frente de la tierra y pasando tantas dificultades, y uno de sus hijos mata a otro y toda la generación se corrompe, y es cuando Dios envía el diluvio y solo Noé halló gracia. ¿Todo por qué? Por causa de la desobediencia. A Eva le pareció que una miradita no era nada y deseó el fruto y lo tomó y le dio a su esposo. La desobediencia, mis amados. La desobediencia. Por eso vemos en el libro de Deuteronomio 28 que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si obedeces, Dios lo único que espera de ti y de mí es obediencia. La desobediencia te mantiene en el huerto de la bendición. La desobediencia te va a expulsar. La desobediencia a Dios y a su palabra inevitablemente, mis amados, inevitablemente puede resultar en muerte espiritual. Mire qué dice Génesis 2:17. Génesis 2:17. A veces decimos, no, pero es que una canita al aire, un pecadito, no, todo trae consecuencias. Génesis 2:17 dice su palabra, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como la palabra morirás significa separación, entonces el día que comas, te vas a separar de mí. La frase ciertamente morirás podría traducirse literalmente como muriendo morirás. Esto significa un estado continuo de muerte que comenzó con la muerte espiritual, continúa a lo largo de la vida como una degradación gradual del cuerpo y culmina con la muerte física. La muerte espiritual inmediata dio lugar a la separación de Adán de Dios. Miremos Génesis capítulo 3, verso 8, Génesis 3:8. Mire lo que pasó.
cuando desobedece. Oyeron la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Es su palabra. Una voz es una palabra que ha salido de los labios, ¿verdad? Oyeron la voz de Dios. Digamos, oyeron la palabra de Dios. Que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice la Biblia, se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Aquí hay la primera consecuencia. Se escondieron. Una persona que desobedece a Dios se conoce porque no le gusta buscar la presencia de Dios. Está lejos de Dios, entonces es una persona que no le gusta orar, es una persona que se duerme leyendo la Biblia, que las cosas espirituales no le interesan, está escondido, está separado. Su acto de esconderse de Dios lo que demuestra es una separación. No va a escuchar a una persona que está muerta espiritualmente tratando de tener una relación con Dios. No, está tratando de esconderse. No les gustan las cosas espirituales. Les molesta, les fastidia que les hablen de Dios por las mismas tinieblas que hay en su corazón. Pero no solo se separó, no solo se escondió de Dios, intentó esconderse porque de Dios nadie puede esconderse, sino que intentó culpar a la mujer por el pecado. Génesis capítulo 3, verso 12. Génesis 3, 12. Dice, y el hombre respondió, cuando Dios le preguntó qué pasó, es que tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Y mire la respuesta de Dios, que no es otra cosa que una justificación. ¿Qué es lo que el ser humano da? Justificación. La mujer que me diste por compañera, esa mujer es muy mala. Esa mujer que me diste, ella fue la que me dio del árbol y yo comí. Como tratando de el señor Adán decirle a Dios, yo estaba bien cuando estaba solo. El problema comenzó el día que tú creaste esa mujer. ¿Quién te mandó traerla? Ella me hizo pecar. Y si uno va en un conflicto matrimonial, se va a encontrar con que pasa lo mismo. Usted le pregunta a la esposa, ¿qué es lo que pasa? No, es que él es tal por cual, él es no sé qué. Nadie quiere reconocer. Y le preguntan al esposo, no, lo que pasa es que ella, o sea... Mire, yo estoy plenamente convencido que si ellos hubiesen reconocido, Dios no estaba buscando culpable ni Dios busca culpables. Dios busca a alguien que se haga responsable o que reconozca, sí, yo lo hice. Y estoy seguro que si él hubiese dicho yo lo hice, la cosa hubiese sido otra. Pero empezó a justificar. Y una persona muerta, espiritualmente hablando, difícilmente reconocerá su pecado. Siempre va a encontrarle una justificación. ¿Y por qué tomas? No, yo, ¿quién dijo que yo tomo? ¿Y por qué haces eso? Yo no, si es que eso es de vez en cuando. Siempre habrá una justificación. Por el contrario, trata de culpar a otros antes de asumir su responsabilidad. Desafortunadamente, esta muerte espiritual y eventualmente física no se limitó a Adán y a Eva. Como representante de toda la raza humana, Adán llevó a toda la humanidad a su pecado. Pablo aclara esto en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12. Dice así el apóstol, Pablo 5:12, porque hay alguien a quien el enemigo pudo haberle vendido la teoría de tú eres bueno, tú no le haces mal a nadie, tú no tienes nada de qué arrepentirte, tú haces buenas obras, vas todos los domingos a la iglesia, tú no tienes nada que cambiar, tú eres bueno. Eso es una mentira. Todos somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores aunque usted crea que no haya fallado nunca? Porque venimos de una herencia espiritual de maldición. Romanos 5:12 dice la Biblia, Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estaba refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
Y dice, por cuanto todos pecaron. Nadie puede decir, yo no. Todos. Todos estamos bajo este juicio de maldición. Por causa de la desobediencia, el pecado y la muerte entraron al mundo y se extendieron a todos los hombres a través del pecado de Adán. La razón por la que ellos después de desobedecer a Dios siguieron físicamente con vida era porque se trataba de una muerte pero espiritual. Dios le dice, no comas porque ciertamente morirás. Y Eva tomó del fruto, le dio a su esposo, comieron y siguieron con vida y dijeron, era mentira. Y lo mismo pasa con el pecado. Yo he sido infiel 1, 2, 3 veces y sigo con vida, nadie me ha descubierto. Entonces esto funciona, es pura mentira de que Dios existe y de que me ha visto. Pero está hablando de una muerte espiritual. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, Romanos 6, 23. Es posible que estemos con vida y muertos espiritualmente hablando. Esto es posible. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. El pecado trae muerte, te separa. El regalo de Dios es vida eterna. Es decir, el único que puede devolvernos la verdadera vida es Cristo. No existe nadie más. Es lo que el apóstol Juan está diciendo. En Él estaba la vida. Usted puede anhelar tener una buena vida social, o ufanarse de tener una inmejorable vida crediticia, de gozar de una excelente vida en familia. Decir, esta es la vida que me merezco. O decirle al ser amado, tú eres la que le da sentido a mi vida. Pero la verdadera vida solo la podemos hallar en Cristo, solo. Eso es lo que Juan está diciendo. En Él, en el Verbo, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Lo que le espera al pecador es la muerte, si parte de este mundo sin Cristo. Porque el pecado nos separa de Dios. Cualquier separación de la fuente de vida es naturalmente muerte para nosotros. Hemos hablado del ejercicio de la rama. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. Somos ramas. Si usted toma una rama y la separa del tronco, esa rama se va a morir. ¿Dónde está la vida? La rama sola no puede producir vida. No puede producir fruto. Lo que le permite tener vida a la rama es que está conectada a la vid. Si no está la rama conectada a la vid, no puede recibir la savia, no puede tener vida. Una persona que está desconectada de aquel que es la vida, está muerto. No tiene vida, no tiene frutos, no tiene cambio. Pero no es solo el pecado heredado el que provoca la muerte espiritual, nuestra propia pecaminosidad también contribuye. La buena noticia es que mientras estábamos espiritualmente muertos, Dios nos dio vida y nos salvó. Esta es una excelente noticia. Es una excelente noticia. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta verdad eterna se reitera en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13, Colosenses 2:13. Dice Colosenses 2:13, mire esto,
y a vosotros estando muertos en pecados. Pecado es muerte. Estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Ahí está la vida. Os dio vida juntamente con Él. Lo voy a repetir porque esto es una buena noticia. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Puesto que estamos muertos en pecado, somos completamente incapaces de confiar en Dios o en su palabra. Jesús afirma repetidamente que somos incompetentes sin Él. Juan capítulo 15, verso 5. Juan 15, 5. Dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Hay que permanecer. Ay, la rama dirá, pero ya me cansé de estar pegada aquí. Me cansé de estar orando, me cansé de estar buscando. Tienes que mantenerte pegado, permanecer todos los días, y yo en Él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Y que no podemos ir a Él sin el permiso de Dios. Mire lo importante que es Jesús. Juan capítulo 6, verso 44. Aquí dice, Juan 6, 44 dice: Ninguno, escuche bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Sabe por qué usted está aquí buscando la palabra de Dios? Ni siquiera fue porque a usted se le ocurrió. Fue porque el Padre lo permitió. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pablo enseña en el libro de Romanos 8 que nuestra mente natural no puede someterse a Dios ni complacerlo. Romanos capítulo 8, versos del 7 al 8. Romanos 8, 7 al 8. Dice la palabra, Romanos 8, 7 al 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden obedecer a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. En nuestro estado caído, somos incapaces de comprender incluso las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice su palabra. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural es aquel que anda en su mente, en sus emociones, influenciado por lo que piensa, por lo que siente. Dice, pero el hombre natural o almático no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La obra de Dios por la que Él nos hace vivir de la muerte espiritual se llama la regeneración. La regeneración se realiza solamente por el Espíritu Santo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando somos regenerados, somos vivificados juntamente con Cristo y renovados por el Espíritu Santo. Miremos qué dice el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, Tito 3:5. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es como nacer una segunda vez. Como Jesús enseñó a Nicodemos, eso quedó registrado en el libro de Juan,
En el capítulo 3, versos del 3 al 6, pasó lo siguiente. Dice aquí, Juan capítulo 3, versos del 3 al 6, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, porque estábamos muertos, espiritualmente hablando. Hay que nacer de nuevo. Hay que incluir ahí en las oraciones también, Señor, yo quiero nacer de nuevo, porque estas cosas no se piden. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiere entrar en el reino de Dios? Necesita nacer del agua y del Espíritu. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Habiendo sido vivificados por Dios, nunca moriremos, tenemos la vida eterna. Jesús dijo a menudo que creer en Él es tener la vida eterna. Lo dijo Jesús. ¿Usted anhela vida eterna? Tal vez se está preguntando, ¿y yo dónde puedo encontrar la vida eterna? La Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice en Juan 3:36. Tome esto, por favor, es una perla preciosa. Más valiosa que el dinero del mundo. Más valiosa que el oro y que la plata. Es esta perla preciosa. Juan 3:36. Escuche esta perla. Tómela. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ojo, es sencillo. El que cree en el Hijo, es decir, en Jesús, tiene vida eterna. ¿Qué necesito para tener vida eterna? ¿Leerme toda la Biblia? ¿Hay que hacerlo? No, señores. Para tener vida eterna, tienes que creer en el Hijo. Ahora, ¿yo cómo voy a creer en el Hijo si no sé quién es el Hijo ni la obra que el Hijo hizo? Entonces conéctese a verdades eternas, porque aquí hablamos todos los días de quién es el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice la Biblia, mi querido hermano y hermana. Lo dice la palabra. Cada cosa que compartimos aquí tiene su sustento en la palabra. No es un invento mío. Juan 17:3. ¿Por qué ustedes hablan tanto de Jesús allí? Porque este es un ministerio cristocéntrico. Y porque dice Juan 17:3 lo siguiente. Juan 17:3. ¿Por qué hablan de Jesús y no hablan de otra cosa? Porque dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros, ministros de Cristo? Que llevemos a la gente a que conozcan de Cristo, pero predicamos de tantas cosas. Y se nos olvida predicar de quién es el centro de todo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Queremos que nuestras congregaciones alcancen la vida eterna, entonces hablemosles de Cristo para que conozcan a Cristo. Y punto. El único Dios verdadero. Cristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El pecado conduce a la muerte. La única manera de escapar de esa muerte es venir a Jesús mediante la fe, atraído por el Espíritu Santo. La fe en Cristo conduce a la vida espiritual y en última instancia a la vida eterna. Por eso Juan está diciendo, escuchen, en aquel que es el Verbo estaba la vida.
Pero a veces la gente no quiere vida. No, yo quiero otras cosas para vivir mejor en este mundo. Y no es tan mal. Pero en tu listado de petición está: yo quiero vida eterna, Señor. Y no solo para mí, sino para mis hijos y mi familia. El enemigo nos tiene entretenidos en cosas de este mundo. Cuando conocemos a Cristo y le entregamos nuestras vidas a Él, se dice que hemos pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Miremos esto. Juan 5:24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Usted está oyendo la palabra de Dios? ¿Usted está oyendo el mensaje? Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye la palabra, ojo. Oiga la palabra, por favor, no se distraiga. El que oye la palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este punto, el pueblo de Dios alaba. El pueblo de Dios adora. El pueblo de Dios se goza. Alabado sea Dios. Ha pasado de muerte a vida. Y muchos muriéndose es que porque en el televisor no les sale Netflix. Por Dios. Por Dios. En Él estaba la vida. Eso es más importante que todas las riquezas de este mundo juntas. Esto es así puesto que nacemos a una nueva vida en el Espíritu. Primera de Pedro 1, 22, 25. Primera de Pedro 1, 22, 25. Dice aquí. Primera de Pedro 1, 22, 25 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos. Ojo, ¿qué significa renacido? Nacido de nuevo, vuelto a nacer, renacidos. No de simiente corruptible, es decir, no que desciendan de esa maldición que viene por causa del pecado de Adán, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta que está escuchando hoy. La palabra de Dios. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es esta palabra. Ahora, esta vida no es cualquier clase de vida, sino que es una vida con características eternas, la cual comenzamos a disfrutar en esta tierra, pero continuamos conservándola más allá de ella. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, enseña lo siguiente. Eclesiastés 12, 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra, refiriéndose al cuerpo del ser humano, porque somos el polvo de la tierra. Cuando la persona se muere, ¿qué pasa con la persona? No todo acaba allí. Ocurren dos cosas. El polvo vuelve a la tierra, ese cuerpito que usted tanto ama, vuelve a la tierra, como era. Pero pasa algo. Hay otra parte de ti que no muere. Y dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios y el cuerpo a la tierra. El enemigo nos ha dicho, no, la persona murió y hasta ahí llegó. Pero es que usted no es solo cuerpo.
Usted tiene una mente, usted tiene unas emociones, usted tiene un espíritu, usted tiene comunión, intuición, conciencia y esa parte intangible que pasa. El cuerpo a la tierra y el espíritu a Dios. Si es que nos vamos con Cristo. De lo contrario, volvemos, pero lejos de Dios, apartados de Dios de la eternidad. Pero eso no es cierto de que la persona murió y ahí todo acabó. Mucha gente tiene miedo de morirse por eso, porque ahí es donde comienza, a los que parten con Cristo, comienza la buena vida, la verdadera vida. Es precisamente a esto a lo que se refiere el apóstol Juan cuando habla de la vida que estaba en el Verbo. Yo quiero esa vida. Juan lo dice, en él estaba la vida. Yo quiero esa vida. ¿Y quién me la da? Jesús. Jesús, no hay otro. Entonces yo necesito a Jesús. Jesús, yo te necesito. Yo te necesito morando en mí, porque la vida está en ti. Una vida eterna lista para ser otorgada a los que acepten por fe a Jesús. El trabajo suyo y mío ahora en vida es llevar a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros hermanos, a que ellos conozcan esta verdad para que cuando partamos de este mundo, porque todos nos vamos a tener que morir, esa es una noticia que no podemos, todos nos vamos a morir. ¿Lázaro fue resucitado? Sí. ¿Vio un milagro de resurrección? Sí. ¿Pero se murió Lázaro? Sí. Todos los que han sido sanados se van a tener que morir algún día. Entonces necesitamos una vida superior, vida eterna. Entonces deberíamos estar predicándole a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros amigos. ¡Hey! Usted lo que necesita es vida. Romanos 10, del 6 al 10, dice la palabra. Romanos 10, del 6 al 10, dice: pero la justicia que es por la fe dice así. Mire esto. Para los que no saben dónde encontrar al Señor Jesús. Mire esto. Esta es una revelación poderosa. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Porque uno dice, bueno, en el cielo está Dios, vamos al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Ay, tenemos que ir al cielo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Esto es poderoso. Agárrese fuerte, porque esto es una bomba espiritual. Verso 8 dice, ¿mas qué dice? Mira, Cristo no está arriba en el cielo, ni lo vas a buscar abajo en el abismo. ¿Dónde lo vas a encontrar? Está cerca de ti. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Está cerca Cristo. No tienes que buscarlo lejos, Él está en la palabra. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ay, ahora voy a tener que subir al cielo a buscar a Cristo, o descender a los abismos a buscar a Cristo. Y dice el apóstol, Cristo está en el Evangelio. Cristo está en la palabra de fe que predicamos. El problema es que la palabra que se predica no la ha recibido. Esta vida eterna que Jesús, el Verbo de Dios, nos ofrece, está más allá de la vida de los seres humanos, la de las plantas o animales en este mundo. Es una vida que teníamos en un principio al iniciarse la creación a través de Adán. ¿Recuerda usted que Dios hace a Adán y dice, y sopló en su nariz aliento de vida? Aliento de vida. Era la misma presencia de Dios en él. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Por el aliento de vida. Y esa vida es la que el enemigo quiere quitar del ser humano. Y por eso lo lleva a pecar. Para que muera. Para que esa vida, que es la presencia de Dios en él, pueda morir.
o para que esa comunión con Dios no se pueda dar, porque pueda morir espiritualmente y no relacionarse con Dios. Pero que por el pecado nosotros, repito, hemos terminado perdiendo. Romanos 3:23 dice así. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos incluidos allí, todos pecaron y están, esta es nuestra condición presente. No estuvieron ni estarán, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Déjame preguntarte, ¿tienes tú esa vida eterna? ¿Sabías que el Espíritu Santo puede darte convicción de que la tienes? También dijo el apóstol Juan en el libro de Juan 1:4. Vamos a mirar, ya miramos el tema de la vida, miremos algo más. Dice, Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, ya miramos la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahora miremos la luz. En toda la Biblia hay una relación muy estrecha entre las tinieblas y el pecado. Para Juan, Jesús no es solo vida, sino la luz de los hombres. Es llamativo que Juan registre que Jesús se llama a sí mismo la luz del mundo. Juan capítulo 3, verso 19. Juan 3:19. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas son en sí un medio propicio para las personas, para que las personas den rienda suelta al pecado, y son un obstáculo para quienes deseen acercarse a Dios. Los ladrones, claro que hoy día están bastante descarados, pero generalmente se mueven en la noche, en la oscuridad. Segunda de Corintios 4:4 dice su palabra, Segunda de Corintios 4:4. Dice, Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Esto es así porque nadie que vive en la oscuridad espiritual del pecado va a querer venir a la luz. Nadie. Juan capítulo 3, verso 20 lo afirma. Juan 3:20, escuche. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esa es una de las situaciones que Jesús vino a solucionar. Necesitamos ver a Dios, pero la densa oscuridad en nuestros corazones no nos permite hacerlo. Jesús es la luz que nos alumbra el camino para que nos podamos acercar a Dios. Lo es porque es una lumbrera que alumbra nuestro entendimiento. Dice el libro de Salmos 119, 105. Porque alguien dirá, yo, ¿cómo puedo encontrar esa luz? Sencillo, aquí está. Salmo 119, 105, aquí está la luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Al principio era el verbo o la palabra, y aquí está diciendo, lámpara a mi camino, y lumbrera a mi camino, es tu palabra. La palabra es la que ilumina tu camino. Sin la guía de la palabra estamos perdidos. Andar en pecado es vivir en plena oscuridad. La luz que trae Jesús al alma nos ayuda a ver la salvación que Dios te ofrece. Esta salvación, al ser tomada, nos da vida eterna. Es por esto que la luz
es la vida de los hombres. Necesitamos que nuestros ojos espirituales sean iluminados. Necesitamos que nuestros ojos espirituales sean alumbrados para poder ver la vida que se nos ofrece. Esta vida eterna la podamos ver. Y por otro lado, la vida es la luz, ya que nos lleva a tener comunión con Dios. Nos brinda un verdadero conocimiento de aquel que es la luz del mundo y nos guía para caminar en el camino de la verdad de Dios. Segunda de Corintios 4:6 enseña. Segunda de Corintios 4:6 enseña. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es Él. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Al ver esa maravillosa luz y la salvación que gratuitamente nos ofrece, al arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo como Señor de nuestras vidas, lo siguiente tuvo lugar y sigue teniendo lugar. Colosenses, miremos el capítulo 1, ahora el verso 12 y 13. Colosenses 1, 12 y 13. Aquí encontramos la siguiente verdad eterna. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad. Ya lo ha hecho. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y habiendo sido trasladados al reino de su Hijo amado, ¿eso qué significa? Que tenemos una gran responsabilidad. Si Él nos ha trasladado al reino de su Hijo, de esas tinieblas, la responsabilidad que tenemos es que debemos comportarnos como dignos hijos de luz. Efesios 5:8 dice, Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Usted es luz? Entonces alumbre. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hijos de luz. Pero no una luz fundida. No un bombillo que se ha quemado, sino como luz. Y el Señor dijo, mira que la luz no se coloca debajo de un almud o debajo de un cajón. La luz tiene que colocarse en un lugar alto donde pueda alumbrar a otros, empezando por los de la propia casa. Ser luz es ser ejemplo. Ser luz es mostrar a Cristo a través de nuestra vida. ¿Por qué hay tinieblas en el mundo? Porque aquellos que hemos sido constituidos como luz, lo que hicimos fue permitir que las tinieblas vinieran a nuestra vida y ya por eso la luz no alumbra. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos aquel que es la vida, pero también es la luz de los hombres. Necesito a Cristo, porque si no lo tengo, no sé hacia dónde voy. El mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente en el libro de Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por tanto, si sientes que tu vida está en oscuridad, que no te es posible encontrar a Dios, debes saber que en Jesucristo encontrarás toda la luz de Dios que es posible encontrar. Solo debes buscarle e iniciar no una religión, sino una relación con Él. Nosotros, al ser conscientes del estado de nuestro prójimo y con la empatía de haber estado así en nuestro pasado,
No nos quedemos callados. Permitamos que la luz que ahora alumbra nuestra vida resplandezca en la de aquel que todavía está en la oscuridad de las tinieblas. Termino con esto. Jesús es la luz de la humanidad. Sin Él estamos en la oscuridad. Es verdad. Dios amado, qué poderoso mensaje el que hoy nos traes. Lo recibimos con humildad porque entendemos que no merecemos escuchar estas cosas. Otra cosa hubiese pasado si partimos de este mundo sin haber escuchado esta verdad, pero el amor tuyo hacia nosotros es tan grande y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Tú estás en medio de nosotros y nos amas tanto que nos revelas estas cosas para que nosotros podamos encontrar el camino y entender lo que no ha subido al corazón del hombre. Juan tenía razón. Yo no sé cuántos escucharon su verdad, pero hoy nosotros no queremos ser del montón, queremos apropiarnos de esta verdad. El apóstol Juan lo dijo, al principio era el verbo o la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y siguió diciendo, en Él, en el verbo, en la palabra bendita, que a diario nos traes, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El mundo nos ha vendido que si tenemos todos los problemas resueltos y todos los bienes materiales habidos y por haber, entonces nos daremos la vida que nos merecemos. Pero esa no es vida. La vida que necesitamos es la vida eterna. ¿Cómo estábamos tan ciegos y no nos habíamos dado cuenta que hay una vida superior? Yo anhelo esa vida. Yo anhelo esa vida. Gracias por enseñarnos la manera de obtenerla y es creer en ti. Dame fe suficiente para creer en ti, mi amado Salvador. Y para que esa vida que solo tú puedes otorgarnos pueda estar en nuestros corazones, sabemos que el pecado nos ha separado y hoy te pedimos perdón con todo nuestro corazón por todo lo malo que nosotros hicimos, nuestros antepasados y por toda esa línea genealógica de maldición que venimos arrastrando por causa del pecado de Adán. Tú te hiciste maldición por nosotros y cortaste esa maldición. Esa vida ahora nos pertenece. Gracias por venir a este mundo a traernos esa vida que nos reconcilia contigo, que nos conecta contigo. Gracias porque a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy podemos vivir de nuevo. Gracias. Que hoy podamos experimentar todos ese nuevo nacimiento. No de la carne, sino del Espíritu. En tus manos estamos. Sé tú, amado Dios, alumbrando nuestra vida. Te necesitamos a ti. Sin ti andamos en tiniebla creyendo que lo que hacemos es lo correcto. Trae luz a nuestra vida. Trae luz a nuestro hogar. Trae luz a nuestra casa. Trae luz a nuestra familia. Te lo pedimos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. A ti la gloria y la honra, amado Dios. Te anhelamos con todo nuestro corazón. Donde está la luz, las tinieblas no pueden habitar. Por eso, el anhelo más grande de nuestro corazón es la presencia tuya morando en nuestros corazones. Hoy te recibimos como el Señor de nuestras vidas. Que tu vida y tu luz estén en nosotros siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que yo necesito. Necesito vida y necesito luz y solo Cristo me la puede otorgar. ¿Dónde lo encuentro? ¿En el cielo? ¿Tengo que bajar al abismo? No. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Él es la palabra. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Le pido a Dios con todo mi corazón que a ustedes solo lo mejor le pase. Que la gracia del Señor les acompañe siempre, en donde quiera que ustedes vayan. Que tengan un día sorprendentemente bendecido. No olviden, Jesús es la luz de la humanidad. Sin Él, estamos en oscuridad. Un abrazo fuerte a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido,
A veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.